estábamos preparados. Dios siempre nos advierte para prepararnos, ¿no? Qué Pero bueno. nos tuvimos que reinventar también, Grace, porque yo creo que era como el 20 de febrero, antes de que se anunciara que ya venía la pandemia. Dios también me dio la palabra y yo dije, los cultos van a ser virtuales, las clases en los colegios, las universidades van a ser virtuales, se van a cerrar iglesias, se van a cerrar colegios. Hubo gente que me decía que yo era un falso profeta y un terrorista. Ajá, sí, señor. Sí, que era un terrorista, un falso profeta, que no asustara a la gente. Pero también nos preparamos para hacer los cultos virtuales, porque sabía lo que venía y gracias a Dios mantuvimos a la iglesia a través de los cultos virtuales. No tuvimos que prepararnos en la marcha, sino nos preparamos desde antes. Por esa razón, pero gloria a Dios, yo creo que ya estamos pasando al otro lado del río. Yo siempre le digo a la gente, nos vemos al otro lado del río, Sí, porque de verdad que ha sido un río caudaloso para cruzar, pero gloria a Dios que nos dio una palabra que estaría con nosotros y Dios ha cumplido esa palabra, nos ha acompañado en todo lo que hemos hecho, Grace, y hemos hecho muchas cosas, y entre ellas el área política, no solamente el área ministerial, el área social, el área misionera, con indígenas en el Amazonas, en la Sierra Nevada, en el Cauca, seguimos haciendo el trabajo. Igual en plena pandemia haciendo el trabajo, fundando iglesias en plena pandemia cuando otros estaban cerrando. Todo eso lo hemos hecho, Grace. Y gloria a Dios, Dios nos ha respaldado. Sí. ¿Y qué hay? Qué lindo escucharte. Hace rato que no te escuchaba, ¿no? Claro, pastor. Yo siempre, bueno, por supuesto siempre está en el corazón, pero siempre su frase de Colombia, una tierra feliz, Colombia, una tierra de buenos productos, siempre bendiciendo a Colombia, pastor, y esos recorridos ahora que nos decía, por todas esas zonas bien difíciles del país, pero allí llegaba la palabra, además su programa de radio y de televisión, ¿no? Esos... Cristiano en Colombia es responsable de eso, porque Dios nos dio la llave, Dios nos dio la fórmula, podemos llamarle el nombre, pero Dios nos dio a nosotros, colocó en nuestras manos para que nosotros hagamos de Colombia una tierra feliz. Pero a veces hemos estado distraídos porque hay tanta distracción, ¿no? Y yo creo que esta pandemia nos ha enfocado un poquito en lo que Dios verdaderamente quiere para Colombia. Y yo creo que Colombia puede llegar a ser lo que Dios quiere. Cuando vemos tanta corrupción, tantas cosas terribles, porque son terribles las cosas que pasan en Colombia, yo creo que es el reflejo del área espiritual del pueblo cristiano, el reflejo. De verdad que sí, porque cuando dicen Dios va a traer juicio sobre Colombia, y yo creo que Dios puede traer juicio sobre Colombia, eso no estamos exentos. Y nuestros hermanos venezolanos decían que eso no podía llegar. Cuando yo en Cúcuta, los mismos pastores les decía lo que venía y que no adularan tanto a Chávez, porque Chávez iba a destruir Venezuela. Sí. Sí, hace unos 20 años. Yo podría decir pastores con nombre propio, porque tú sabes que nuestras iglesias principales están en Cúcuta famosa, no fui yo, ahí en la 80, en nuestra iglesia en Monte de Sion, una predicadora muy centroamericana que vivía en Venezuela, pero hablaba mucho de Chávez. Yo le decía, aquí en nuestro púlpito no hable de Chávez, porque ese hombre es del diablo, no es de Dios, va a destruir Venezuela. Y esa mujer lloraba defendiendo a Chávez. Entonces, lo mismo estoy diciendo para Colombia ahora. Nosotros podemos impedir que Dios tenga misericordia, porque estas elecciones de este periodo, no solo el 13 de marzo, sino mayo y junio, primera y segunda, es posible que sea primera vuelta, solamente presidenciales, pueden ser las últimas elecciones democráticas que podamos tener. Entonces, amar, orar y como siempre digo, orando y remando. Esa es una historia. Una ocasión yo conté con respecto a dos cristianos en una barca en medio de un lago y están pescando y de un momento a otro se desata una tormenta y un hermano le dice al otro, hermano, ¿oramos o remamos? Y el otro le dice, hermano, oremos y rememos. Entonces este es tiempo de orar y ir a votar, porque algunos cristianos se creen inmunes, ¿no? Así como con la pandemia, ¿no? Y dicen eso, el político no es para mí, eso no es de Dios, la política es del diablo. ¿Cómo es posible decir que la política, que es el arte de gobernar, sea del diablo? El arte de gobernar es de Dios, está a todos, entonces debemos orar y votar. Total. Orar y ir a votar tempranito. Sí, señor. El próximo domingo. Pastor Jorge, con los muy buenos días. ¿Cómo quitarle, si usted me terminó, cómo quitarle ese halo y de salvadores a los candidatos y que podamos ver en ellos precisamente un tema tan... Así, la salvación, verdadera salvación, viene de Dios, hermano. Tenemos la misma discusión que tenía la mujer samaritana con nuestro Señor Jesús allá en el pozo, ¿no? Sí, señor. ¿Y de quién viene la salvación? ¿De los judíos? Ese es un tema, hermano, que la gente piensa que los salvadores son los candidatos. No, mira, yo creo que Colombia, necesitamos una Colombia con Dios.
Necesitamos una Colombia teocrática, un gobierno de Dios. Y para que haya gobierno de Dios debe haber hombres de Dios con temor de Dios, verdadero temor de Dios. Y cuando digo verdadero temor de Dios no me refiero a solamente cristianos y pastores, porque mire, se lo digo, en mi experiencia política he encontrado pastores y apóstoles que necesitan recibir a Jesús en su corazón, porque se han vendido el mejor postor. Entonces, todo eso ha dañado también el corazón de muchos cristianos para poder confiar en candidatos cristianos. Y he conocido candidatos, y he conocido gobernantes que sin ser cristianos han sido mejores gobernantes que muchos que dicen ser cristianos, porque no van a representar al pueblo que los eligió, sino van a representarse a sí mismos con intereses personales y van buscando siempre a hacer el lobby para buscar contratos, puestos, todo esto. Digo, todas las cosas que puedan venir van a ser de bendición, pero hagamos las cosas bien. Vamos a representar al pueblo que nos eligió y la solución, la verdadera solución para Colombia, la tiene Dios a través de sus hombres con temor de Él. Sí, pastor, si usted llega a ganar, ¿cómo va a ser su despacho? ¿Cómo va a ser la gestión allí? ¿Cómo va a atender a la gente? ¿O su despacho va a estar en las calles? Cuéntenos, por favor. Esa voz, ¿con quién hablo? Con Brian. Mucho gusto, pastor. Brian, un abrazo. no te conocía, Brian. Un Dios gusto. te bendiga. Danielito Zamudio todavía está en vida. Sí, señor, por ahí está. A veces viene y nos acompaña. Mi amigo lindo, lo quiero mucho. De vez en cuando. Sí, de vez en cuando por ahí se asoma. Por favor, le dan un saludo de parte de mi Danielito, Claro mi gran que amigo, sí. lo quiero mucho. Claro Bueno, que sí, pastor. él trabajó conmigo Sí, en el sí, ministerio, sí, muy lindo. Bueno, el tema, lo que me preguntas con respecto al despacho, Dios me permitió ser senador por un corto tiempo y en ese corto tiempo yo representé al pueblo que me eligió, de verdad, lo puedo decir. Y yo digo que tengo enemigos por no corromperme, porque tengo enemigos hasta hoy, porque no quise recibir corrupción, no quise untarme de lo que llamó un expresidente que le ha hecho tanto daño al país, mermelada. Eso fue algo muy especial para mí, representar a su pueblo. Siempre en el Congreso de la República, sea en el edificio nuevo, ahí en el Capitolio, tenemos oficina, y esa oficina siempre estuvo abierta para el pueblo de Dios. Pero no solamente eso, yo, pues gracias a Dios teníamos forma de movernos por todo el país. Semanalmente yo entregué la iglesia legalmente, yo renuncié a ser representante legal de la iglesia, la entregué, pero uno sigue pastoreando, porque uno pastorea desde el Capitolio. A mí me decían, ahora ¿cómo le digo? ¿Honorable senador? Yo les decía, no, dígame honorable pastor, porque de verdad que yo pastoreaba desde el Capitolio. Estábamos en plenaria, claro. Sí, estábamos en plenaria y me llamaban afuera al salón de apoyo a orar por un senador, por la hija del senador, y era para compartir la palabra también. Y desde ahí estábamos también atendiendo a nuestra gente de la iglesia. Y el fin de semana, desde el día viernes y sábado, salíamos por las regiones. Y los que me escuchan, que estuvieron cerca mío, saben que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces yo digo, mira, la oficina de uno ahora, gracias a Dios por todo. Fíjate, estamos en este momento ahí en la emisora. En otro tiempo hubiese tenido que ir hasta la cabina de Vida M para poder hacer una entrevista. Qué lindo, las redes sociales. Yo creo, aquel día dije en una predicación, dije, Dios nos ha permitido un poquito de esas virtudes que Él tiene, de ese poder que Él tiene. Ahora somos omnipresentes. Estamos aquí, pero estamos allá. Estamos en un culto en nuestro templo y estamos en el mundo entero porque nos saluda gente de todas partes del mundo que se conectan a nuestros cultos. Entonces, un poquito de esa omnipresencia. Gracias a Dios ahora podemos tener más contacto con nuestra gente, ver la problemática y ayudar, porque en el Congreso de la República, donde se hacen y se aprueban las leyes que dirigen nuestra nación, donde se reforman las leyes, donde podemos nosotros llamar a un control político, a un ministro, al mismo presidente de la República, debe haber representación de Dios y debe haber representación de su pueblo. Entonces yo creo que el despacho de un senador cristiano es el mundo entero y la Colombia entera, porque podemos estar en muchos lugares al mismo tiempo. Gracias, Brian. Sí. Dios le bendiga. ¿Yo? Un abrazo, pastor. Pastor Jorge Trujillo, en este momento, bueno, ahí hay propuestas, ya nos va a contar de sus propuestas para el Senado de la República y en el Congreso, pero la gente está escéptica, uno escucha en la calle, en la misma iglesia, en todas partes que la gente dice, no hay por quién votar, no hay qué hacer. ¿Qué implica que no salgamos a votar, que no elijamos? ¿Qué implica para el país, para la nación, que la gente esté tan escéptica, pastor?
Por la misma corrupción, Grace, porque los mismos cristianos se han corrompido. Mire, hemos visto tanta cosa y yo digo, mira, perdón si ofendo a alguien, le pido perdón de antemano, por favor, perdóneme. Es algo que lo podemos ver así nomás, mire. Nuestro partido Colombia Justa Libres, el cual Dios me permitió ser parte de la fundación de él desde el comienzo, en una de sus dos partes, que nunca estuve de acuerdo con dos partes, siempre dije que debía ser un solo partido, no dos partidos. Que la gente piensa que es un solo partido, no es uno, son dos. Entonces la gente dice, están divididos, ¿no? Desde el comienzo estuvo dividido, yo estuve ahí sentado en la mesa, yo estuve ahí con el Consejo de Ancianos, con el apóstol Cañas, con el doctor Ricardo Arias, con el pastor John Milton. Entonces esa fragmentación no fue ahora, desde el comienzo, esto comenzó así comenzó, no es que se dividió, siempre fueron dos. Entonces, cuando vemos que hemos tenido 4 años para hacer un buen trabajo, y multiplicar la votación que sacamos, porque cuando uno es elegido y hace bien las cosas, uno puede multiplicar esa votación, ganar la confianza del pueblo que lo eligió para que se multiplique esa votación. Y cuando al venir tengo temor y tengo que unirme con otro, hacer alianza con otro partido, cuando ellos mismos decían que no nos uniéramos en yugo desigual, y tenemos que unirnos con otro partido para alcanzar el umbral, yo dije, no hicieron bien el trabajo y ellos lo saben. Ellos lo saben. Esta es la razón por la que hemos minado la confianza del pueblo cristiano, que es el que nos elige. Tenemos que hacer un buen trabajo para no tener que unirnos con nadie, porque mire, nosotros los cristianos, podemos decir los cristianos pentecostales, los cristianos de todas las iglesias que llamamos nosotros mismos de sana doctrina, tenemos un gran potencial electoral en Colombia, que podríamos cuadruplicar la votación que se sacó, podríamos sacar tranquilamente más de 2 millones de votos. Y si tenemos miedo de no sacar ni 500,000, es porque no hicimos un buen trabajo. Y eso ha minado la confianza del pueblo que nos eligió. Por eso debemos ganar la confianza nuevamente. Y ha sido difícil porque a mí me lo han dicho, pastor, no quiero votar, no queremos participar. Hay gente que no me conocía y cuando me conocen y ven mis propuestas y ven mi testimonio, mi pasado, mi trabajo, no solamente político, mi trabajo social con la Fundación Una Tierra Feliz, los niños desplazados, mi trabajo misionero con los indígenas y que vamos a lugares donde otros no van, mi trabajo ministerial fundando iglesias. Entonces dicen, vamos a hacerlo nuevamente, vamos a confiar. Entonces eso tenemos que hacerlo desde ahora. Y Dios permita que alcancemos el umbral, porque con tanta cosa que hay por ahí, que ha minado la confianza, puede ser delicado que ni siquiera alcancemos el umbral. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Dios nos ayude, sí, es cierto. Pastor Jorge, una amiga de una amiga le dice a ella que por favor que esté pilas, porque ya Gustavo Petro va a ganar la presidencia de la República. Le dijo a ella eso. Y eso ya está fijo, y eso ya se sabe, mejor dicho, eso está ya recontra super mega firmado, podríamos decirlo de esa manera, que Gustavo Petro va a ser el próximo presidente. En ese imaginario, Pastor Jorge, ¿usted cómo trabajaría con él? Dios nos ampare y nos favorezca. Estoy pidiendo a Dios misericordia. Una cosa es ser de un partido de oposición en una democracia, y el resto ya lo saben. Yo no quiero ser terrorista, cuando hace más de 5 años, no sé si recuerdan que yo me postulé a la presidencia de la República. Sí, claro, sí, señor. ¿Por qué y lo hice? Le fue bien, pastor. Sí, hice porque había un acuerdo por meritocracia, por trabajo realizado. Y yo me recorrí medio país, tengo de eso no solamente los testigos que supieron del trabajo que hice, que estuvieron conmigo. Tengo facturas, tengo de hoteles, de desayunos con pastores, de vuelos, tengo facturas de reuniones, de publicidad, de apoyando al partido que estaba fundando, tengo facturas de dinero grande, del movimiento que hicimos a nivel nacional para dar a conocer el partido, y en lugares donde no querían saber ya de política otra vez, y volvíamos otra vez a llevar a los pastores y al pueblo a creer. Recorrimos el país y teníamos un acuerdo por meritocracia, y cuando viene la unión de los dos partidos, el acuerdo que debía quedar yo en los primeros para hacer lista cerrada, me pusieron por ahí en el puesto 8. Entonces yo le dije a Ricardo Arias que yo renunciaba, que teníamos un acuerdo y no se había cumplido. Sí. Entonces, por esa razón me postulé a la presidencia de la República, busqué un aval por un partido de negritudes y me postulé. En esa campaña a la presidencia, donde milagrosamente con toda la discriminación y todo en oposición, porque fue nadar contra la corriente,
saqué casi 75,000 votos, solo, con todo en contra, hasta con la doctora Vivian Morales, que si me escucha, le digo arrepiéntase, porque yo le decía al pueblo cristiano, yo sé para dónde va la doctora Vivian Morales, sé lo que ella quiere, no hagan lo que están haciendo, vamos a hacer un trabajo a la presidencia, vamos a hacernos contar para la presidencia. Y la gente me decía, cuando yo me inscribí primero, porque ella estaba inhabilitada, porque estaba en el Partido Liberal y la estaban acusando de doble militancia. Luego a última hora sale el fallo y ella se puede inscribir por el Partido Somos. El doctor Álvaro Araujo, su amigo personal, yo le dije al pueblo cristiano y no me creyeron. Ahí mismo, en la iglesia Manantial de Vida, me abuchearon los pastores. Cuando yo les dije que Dios le había dado la oportunidad de elegir a un David, eligieron a un Saúl, porque yo sabía lo que ella estaba haciendo. Entonces, no hubo acuerdos económicos ahí con los de Colombia Justa Libres. Entonces ella se fue por un lado y yo por otro, ella renunció y se unieron allí al doctor Duque. Entonces son cosas que están para la historia. Ellos saben lo que han hecho y yo sigo adelante creyéndole principalmente a Dios. Lo que viene con Gustavo Petro puede ser juicio de Dios, porque por menos de lo que los pastores cristianos han hecho en Colombia, porque si viene juicio de Dios sobre Colombia, no es por los homosexuales, no es por el aborto, no es por el pecado que hay, no es por la corrupción, no, viene por los mismos cristianos que han vendido su conciencia, que han vendido sus principios y valores por un contrato en bienestar familiar, por un contrato, por una emisora, que han vendido sus principios y valores por puestos. Todo eso trae juicio de Dios. Todo eso trae juicio de Dios, porque Dios les mandó a hacer una cosa y hicieron otra. Han vendido a la niña de los ojos de Dios. Entonces, si hay un gobierno, no de izquierda, porque la gente no ha entendido eso, no es la izquierda, créame, es la ultraizquierda. La izquierda es una cosa, la ultraizquierda es otra cosa. Este señor es exguerrillero, entre comillas, porque sigue trabajando con los de estos grupos. Y Colombia está en peligro inminente. Y el pueblo cristiano debe clamar, Dios puede tener misericordia, yo lo creo. Dios puede tener misericordia y darnos una nueva oportunidad. Pero tenemos que hacer las cosas bien ahora. Tenemos que hacer las cosas bien. Yo solo le pido a Dios que salga a la luz todo lo corrompido que hay. No de Roy Barreras, porque ya sabemos quién es Roy Barreras, no de Benedetti, no de los actuales gobernantes, no. Tiene que salir a la luz todo lo que los cristianos que están en política están haciendo para que limpiemos y depuremos. Necesitamos hacer las cosas bien. Mire, yo no soy rico y millonario porque no me he corrompido. Y prefiero irme al cielo con los bolsillos vacíos que irme al infierno con los bolsillos llenos. Y debemos hacer las cosas bien, porque lo que viene puede ser muy, pero muy grave para nuestra nación. Se lo digo de corazón. Lo que he visto, porque lo he visto. Cuando yo dije quién iba a ser la alcaldesa de Bogotá, muchísimo antes, ni siquiera había sonado ni para precandidata de Claudia López. Les dije, la gente se reía, dije, no, esa mujer que iba a ser, cuando apenas estaba por allá tirando piedra desde su columna y lo que estaba haciendo ella como con el tema con Coronel y todo esto que hacían allá contra los de la parapolítica. Yo dije que yo iba a ser la alcaldesa porque Dios me la mostró. Y cuando dije lo que venía para Colombia, dije, Duque le va a hacer la campaña a Petro para la presidencia. ¿En cómo? Dije, porque él va a ser encerrado y no le va a permitir gobernar bien. Y entonces la gente se va a voltear porque lo van a pintar mal aunque haga las cosas bien. Yo lo dije, Petro va a ser presidente si Dios no tiene misericordia. Porque cuando Dios quiere traer juicio o castigar a una nación, le da gobernantes malos. Y esto sería lo peor que le puede pasar al país. Entonces, como me preguntaban, yo dije, es verdad, sería muy difícil, porque uno legislar desde el lado de la oposición es una cosa, con un país democrático, con un gobierno democrático, pero con esto sería diferente. Dios nos guarde, de verdad Dios nos guarde. Sí, Amén, señor. Grace. Dios nos guarde. Gracias, pastor. Bueno, pastor, cuéntenos, hagamos pedagogía, cómo votamos este domingo. Gloria a Dios. Lo principal que debemos aprender para votar este domingo es votar bien. Hay que votar bien, no se salga del recuadro del Partido Colombia Justa Libre. Si usted marca el Partido Colombia Justa Libre solamente, está votando por el partido, por el umbral, y es lo que quieren. Perdóneme que sea tan sincero, a mí me han odiado por ser sincero.
pastor, tiene que ser prudente. Mire, una cosa es ser prudente, otra cosa es ser cobarde. Y cuando Dios como atalaya nos manda a decir algo y no lo decimos, la sangre, el castigo viene sobre nosotros por no decirlo. Pero si lo decimos, pues libramos responsabilidad. Hay que votar bien, hay que marcar bien. Porque si usted marca solo el recuadro y no marca un candidato de Colombia Justa Libres, entonces usted estaría votando para el umbral, que es lo que está haciendo nuestro partido. ¿Por qué? Porque la gente me pregunta, pastor, ¿por qué Mira solo tiene 5 candidatos? Y porque ellos quieren sacar 5 senadores. ¿Y por qué Colombia Justa Libres tiene 95? Y porque ellos solo quieren salvar la personalidad jurídica del partido. ¿Cómo así, pastor? Explíquese. Claro que sí. Si nosotros en Colombia Justa Libres quisiéramos sacar senadores, solamente hemos tenido 5 o máximo 10 candidatos, porque vamos a concentrar la votación. Pero si nosotros estamos votando con una votación tan dispersa, porque ahí va a haber votos de 1.000, de 500 votos, de 2.000 votos, eso es sumar para el umbral, para salvar la personalidad jurídica. Entonces, si marca solamente el recuadro, perdóneme que siga siendo tan sincero, pero es verdad, y la palabra vulgar, grosera, aquí sería, están usándolos para alcanzar el umbral, para salvar el partido. Eso es lo que están haciendo. Entonces, marque bien, no marque solamente el logo, marque el candidato. Yo estoy, Partido Colombia Justa Libres, en el número 11 en el tarjetón, 11. Entonces, ahí puede marcar el número 11 y el partido. Si marca solamente el candidato, se pierde el voto porque lo anulan. Pero si marca solamente el recuadro, es solo para alumbrar. Pero si marca los dos, Colombia Justa Libres, número 11, allí va a estar votando por el pastor Jorge Trujillo. Y como tú me preguntabas o me decías con respecto a las propuestas, Grace, la verdad, quiero ser muy sincero, yo no tengo propuestas, yo tengo compromisos. Compromisos con Dios, compromisos con nuestra familia, compromisos con nuestra iglesia y compromisos con nuestra nación. Ese es mi orden de prioridades, Dios, mi familia, mi iglesia y mi nación. Y en esto llevamos 10 compromisos. El primero es una Colombia con Dios, el segundo, compromisos por la familia, y todo lo que nosotros hagamos desde el Congreso de la República, allí en el Legislativo, va a redundar en beneficio de la familia. Mira, si nosotros hacemos una buena reforma a la salud o una buena reforma a la Ley 100, hacemos un buen trabajo por la salud, ¿a quién beneficia principalmente? A la familia. A la familia, total. ¿Sí? Si hacemos una buena reforma a la educación, ¿a quién beneficia principalmente? A la familia. Cualquier reforma, hasta la reforma tributaria, si hacemos una buena reforma tributaria, va a redundar en beneficio de la familia. Todo lo que hagamos bien va a redundar en beneficio de la familia, comenzando por defender el núcleo de la sociedad según el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, que es una familia conformada por un hombre y una mujer que decidieron libremente unirse en matrimonio. Entonces, en la defensa de nuestros principios y valores, creando nuevas leyes y haciendo cumplir las que hay y reformando las que hay arcaicas que no sean, y reglamentando muchas leyes que las han reglamentado a su acomodo, porque allí en el Senado de la República hay representación de toda clase de personas que trabajan solamente por sus intereses personales. Pero si trabajamos de verdad por la familia, por la iglesia, por la nación, por nuestra nación amada Colombia, podemos llegar a culminar este sueño de una Colombia feliz. Hacerlo bien, hacerlo bien. Tenemos que hacerlo bien. Alguien dijo, pastor, pero una sola golondrina no produce verano. Dije, yo lo he hecho y está demostrado. Tengo videos, tengo fotos donde en una ocasión estábamos votando varios proyectos, votamos hasta el proyecto para hundir la píldora del día después, donde yo en mi intervención dije que estábamos en contra de todas las formas de muerte y de todas las formas de aborto, no importara cómo viniera, si fuera en una píldora del día después. Y también cuando vino el matrimonio de personas del mismo sexo, que yo no le llamo parejas, sino pares, porque son pares, que cuando usted va a comprar unos zapatos, no va a comprar una pareja de zapatos, usted dice, me da un par de zapatos, porque son del mismo género. Entonces también lo hundimos, hicimos un lobby, y me ven ahí en el Congreso, hay unos videos donde estoy haciendo el lobby hasta con los de izquierda, que los hice votar por objeción de conciencia, ni siquiera ellos cayeron en indisciplina de partido, por objeción de conciencia votaron en contra de esos proyectos, siendo ellos mismos los ponentes. Y Dios nos permite, así sea un solo senador, hacerlo bien, porque tenemos que hacer bien el trabajo. Así es. Entonces, lo que estamos haciendo, Dios nos ha dado experiencia, no solamente en el ministerio, sino en el área política y en este caso el legislativo. Entonces, tenemos 10, no propuestas, sino compromisos de nación.
Amén, Grace. Así es, pastor, totalmente. Me hizo acordar precisamente de todos esos debates en este tema de la píldora del día después con el director de Profamilia, el doctor Juan Carlos Vargas, con todos los argumentos, pero como que la gente empezó a mirar, oiga, con toda su intervención y bueno, todos esos debates, pastor, que de verdad uno empieza a recordar y qué bueno que la gente también se acuerde de todas estas cosas que se han hecho y llevando, por supuesto, el nombre del Señor en alto. Sí, amén, amén. Mira que la ley de culto, la misma ley de culto se reglamentó y aplaudimos a los cristianos que han hecho un trabajo anteriormente en esto y en otras áreas. Pero hasta la misma ley de culto necesitamos, hay partes de la ley de culto que no han sido reglamentadas y tienen miedo, la gente tiene miedo. Necesitamos más abogados especializados en derecho constitucional para reglamentar, a trabajar en la reglamentación de la ley de culto y hacerlo bien, porque fíjate que en una ocasión un senador con buenas intenciones presentó el proyecto del tema de la discriminación y él lo enfocó el tema de la discriminación siendo cristiano, diciendo que era cristiano y que era por la iglesia que estábamos aprobando esa ley con respecto a la discriminación y se hizo bien y se aprobó la ley antidiscriminación y eso fue cuando yo estuve allí en nuestro periodo. Pero ahora luego vienen los que sabemos y toman esta ley y la reglamentaron ellos y ahora la pusieron a favor de ellos y ahora es un problema el tema de la discriminación porque la agarraron para el lado de ellos. Qué barbaridad. Entonces hay que hacer, por eso necesitamos representación y gente que trabaje de verdad, no que salga ya a sacar pecho con los proyectos de otros. Porque yo veo a algunos sacando pecho, aprobamos tal ley, pero uno dice, bueno, fue el ponente que hizo, lo vimos luchando por este proyecto. Es que el asunto es que necesitamos verdaderos guerreros, porque esto es más espiritual que cualquier cosa. Grace, mire, allí uno se mete en medio de una cantidad de gente, podríamos hablar, alguien puede decir, el pastor es exagerado, no, hay una cantidad de gente endemoniada ahí. Eso uno se está metiendo allí en una guerra espiritual tremenda. Entonces esto es muy espiritual también. Mire, yo creo que el monte de gobierno comienza por el legislativo. Si nosotros queremos conquistar el Palacio de Nariño, tenemos que conquistar primero el Capitolio Nacional. Tenemos que empezar por ahí y hacerlo bien, porque si lo hacemos mal, olvídate. El pueblo pasa la cuenta de cobro, o pasa la factura o pasa el pago. Ahí decidimos nosotros si lo hacemos bien y nos pasan factura o nos premian y nos dan su voto de confianza. Y es lo que pedimos, por favor, pueblo de Dios que me escucha, perdone el pasado, vamos a hacerlo bien, vamos a unirnos, necesitamos la unidad del pueblo cristiano en oración y en acción, porque necesitamos en este momento votar, salir a votar, porque la abstención es muy grande, tenemos que salir a votar y hacerlo bien, no solamente en el legislativo ahora, vamos a hacerlo para la presidencia, porque tenemos que hacer una aguerrida campaña a la presidencia, aguerrida, orando, clamando a Dios, haciendo guerra espiritual, tenemos todos los frentes, y luego votando bien, y sacando al pueblo que no vota a votar, porque el que no vota le está dando espacio a aquellas personas, le está permitiendo que tomen posesión del monte de gobierno. Sí, Grace. Sí, señor. Muy bien, pues qué agradable conversación, Pastor Jorge Trujillo, de tenerlo nuevamente aquí. Recuerde, candidato al Senado, Colombia Justas Libres, número 11. Tenemos que cumplir con este deber que tenemos y con este derecho, por supuesto, como colombianos. Pastor Jorge Trujillo, Dios le bendiga. No sé si quede algún mensaje para los oyentes. Sí, primero que salgan temprano a votar. Las personas a veces dejan para la tarde y es complicado. Y eso lo vemos siempre, ¿no? Esa es idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿no? Dejar todo para último y salir no, lo hago después del culto. Y cuando sale del culto tengo hambre, lo hago después de almuerzo. Y cuando sale de almorzar, a veces ni va a votar o va llegando cuando ya hay, eso es una fila interminable. Eso lo hemos visto en Corpel, bueno, en todas las mesas de votación, sí. Llegando a última hora a votar. Entonces, pueblo de Dios, salga temprano a votar y vote bien, como dice mi amada Grace, vote número 11 en el tarjetón Pastor Jorge Trujillo. Y recuerde que ahí no va a salir la foto, ahí sale solamente el partido y el número. Entonces busca primero el partido y donde ubica el partido, marque Colombia Justas Libres, mira, y luego marque el número 11. Amén. Entonces
salgan temprano a votar. Muchas gracias, amada Grace, David, Gerardo, gracias, Dios les bendiga. Vayan todos a Vida M, Dios les bendiga, muchas gracias por este momento, este espacio que me permiten. Dios les honre y Dios les recompense. Pastor Jorge Trujillo, muchas gracias, Dios le bendiga y bueno, ahí estaremos el lunes sí, entregando toda la información a nuestros oyentes y con el favor de Dios, por supuesto que nos vaya muy bien. Un abrazo, pastor, sabe cuánto lo amamos. Amén. También te amo, mi amada Grace, Dios te bendiga, muchachos, Dios les bendiga, gracias, Dios les guarde. Bueno, ahí estaba el pastor Jorge Trujillo, Colombia Justa Libres, número 11. En el tarjetón tenemos que estar muy, muy, muy juiciosos temprano para que podamos cumplir con ese deber que tenemos como colombianos.